outpour. Let me walk upon the wall wherever you will call me. Yo estoy seguro que si le preguntas a cualquier creyente que si Dios tiene poder para sanar, te van a decir sí, amén, Dios tiene poder, Dios puede. Pero si le preguntas, ¿es la voluntad de Dios sanar hoy? Sanarlos a todos, sanarte a ti. Muchos dirán, no lo sé, pues no, porque depende de la voluntad de Dios, depende de la gloria, depende del propósito de Dios y un sinfín de comentarios, de opiniones, como he dicho al principio. O sea que muchos creen que Dios puede sanar a algunos creen que Dios puede sanar a aquel que Él quiera. Y es por eso que digo lo que digo, porque la teología moderna es la que impide de que la gente, y estoy hablando tanto de creyentes como no creyentes, porque estos estudios no solamente son para edificar tu fe, para que tú recibas sanidad, sino lo más importante es que tú sepas cuál es la voluntad de Dios para que se lo compartas a otros, para que ministres, para que evangelices el evangelio del reino, que es completo, cuerpo, alma, cuerpo y espíritu. O sea que es la teología moderna la que impide de que muchas personas conozcan claramente lo que es la enseñanza bíblica y la enseñanza y la voluntad de Dios. Porque nos hemos montado un montón de historias y de excusas para negar la sanidad, para excusar la falta de sanidad, para excusar el por qué no son sanadas la gente cuando oramos por ellos, o para excusar el por qué no somos sanados nosotros cuando le pedimos a Dios. La teología moderna es la que le resta. Como dice el apóstol Pablo, pues con vuestra tradición limitáis el poder de Dios. Así que el poder de Dios, y esto tiene que quedar claro en nuestra vida, el poder de Dios para cualquier promesa, para cualquier bendición, para cualquier beneficio que se encuentre en la palabra de Dios, el poder de Dios solamente puede ser reclamado cuando se conoce la voluntad de Dios acerca de ese beneficio. Estamos estudiando sanidad hoy, en estas semanas, pero se puede aplicar a cualquier promesa. A la salvación, solamente puedes reclamar la salvación para tu vida y predicar y anunciar salvación a otros si conoces y sabes con seguridad que es la voluntad de Dios, salvarlos a todos. O sea que sería imposible que un pecador conociera la justicia de Dios y la salvación si no está convencido de que es la voluntad de Dios salvarlo. A veces yo le he hablado a gente y me han dicho, yo no sé si Dios quiere salvarme porque he sido muy malo, lo he negado toda mi vida, lo he rechazado tal. Hasta que no sepa uno con certeza de que es la voluntad de Dios salvarte, de que es la voluntad de Dios sanarte, de que es la voluntad de Dios bendecirte, de que es la voluntad de Dios proteger, etcétera, todos los beneficios que encontramos en el nuevo pacto, en los nombres redentores de Dios. No sé cuántos se acuerdan que lo vimos el domingo pasado. Entonces, Dios, no puedes reclamar esas promesas. Puedes hablarlo con la boca, puedes decir sí y tal, pero no las vas a reclamar. Y es por eso que muchos creyentes hoy en día usan esa frase al final de sus oraciones: Señor, bendíceme si es tu voluntad, Señor, sáname si es tu voluntad, Señor, sánalo si es tu voluntad. Esa parte, si es tu voluntad, es la que destruye la fe. No destruye la fe. Y yo creo personalmente que ofende a Dios, porque espero que lo veáis hoy, la enseñanza bíblica. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que corregir nuestra teología. Vemos un caso de Cristo corrigiendo la teología de una persona que se encuentra, si queréis buscarlo, se encuentra en Marcos 1:40 al 45, eh, Mateo 8, del 1 al 4, Lucas 5:12. En estos tres pasajes habla de la misma cosa. Voy a leer de Lucas, porque lo tengo aquí abierto, ya Lucas 5:12. Sucedió que estando Jesús, en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo: Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. ¿Os suena eso a lo que muchos creyentes dicen hoy en día? Y entonces
Si tú quieres, puedes limpiarme. Jesús, extendiendo la mano, le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Me gusta cómo lo lee, cómo lo dice en el griego literalmente, aquí está, lo puedo leer en griego literalmente si queréis, y Jesús dice, quiero con todo mi corazón, sé limpio, porque para eso vino Cristo Jesús, para redimir al hombre y el resultado del pecado en el hombre. Quiero, sé limpio. Entonces Jesús, antes de orar por él, antes de ministrarle la sanidad, corrige la teología. Quiero, con todo mi corazón, quiero, con toda mi alma, quiero. Ok, incluso en algunas versiones lo dice lo enfatiza más con un verbo que da a entender un poco de frustración. ¿Cómo que no? ¿Cómo que si quiero? Si para eso he venido, da a entender en los textos originales. Sé limpio. O sea que la teología de este leproso era la teología que muchos creyentes tienen hoy en día. Si tú quieres, yo sé que tú puedes limpiarme, tienes el poder para hacerlo porque eres Dios. Lo que no sé es si quieres o no. Jesús se lo aclara, le dice, si quiero, quiero, sé limpio. O sea que vemos a través de toda la escritura, desde cualquier ángulo que tú lo veas, da igual de dónde lo mires, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo, desde el Apocalipsis para atrás o desde el Génesis para adelante. Véalo, lo veas como quieras verlo, te vas a dar cuenta que a través de toda la escritura, de que no hay ninguna enseñanza, ninguna doctrina, ninguna mención que diga en algún lugar que no es la voluntad de Dios sanar a todos aquellos que necesiten ser sanados. Ninguna, ok, ninguna parte de las escrituras. Yo sé que muchos cuando enseñas esto, una vez enseñé, siempre he enseñado esto, aunque últimamente lo he descuidado un poco el tema, pero hace poco Dios me habló y me dijo, vuelve a enseñar esto, vuelve a las raíces de lo que yo te revelé. Y cuando enseñaba esto, una de las cosas que siempre hay alguien en el grupo que salta y dice, si la voluntad de Dios es sanarnos a todos, ¿de qué vamos a morir? ¿Cómo vamos a morir? Pues es muy fácil, yo puedo darte un montón de ideas si quieres. Pero la Biblia dice bien claro, y solamente voy a leer un versículo porque hay muchos, ¿ok? En el Salmo 102, Salmo 90, 10, Salmo 102, 24, Eclesiastes 7, 17, Salmo 104, 29 y muchos otros que hablan de este tema, si te interesa estudiarlo. Lo voy a leer solamente uno por falta de tiempo que se encuentra en Éxodo 23. Dice, mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y él bendecirá tu pan, y él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. No habrá mujer que aborte ni estéril en tu tierra, y yo completaré, fíjate lo que dice, yo completaré el número de tus días. Yo completaré el nombre de tus días. Ahora, si alguno quiere saber cuántos son los días que tenemos prometidos por Dios, y esta es la parte que no nos gusta, y tampoco es rajatabla, ¿ok? Porque Dios sabe lo que hace y Dios es soberano, pero en Salmo 90, versículo 10, dice la palabra de Dios, los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años. Y con todo, aunque llegue a 80 años y sea robusto, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos y nos vamos con Dios. O sea que tenemos prometidos entre 70 y 80 años, a los más robustos 80 años. No quiere decir, como he dicho antes, porque hay otros versículos que nos prometen hasta 120. La última vez en el Antiguo Testamento, en Génesis, que Dios rebaja, ahora que me acuerdo, rebaja la edad del hombre, de 900 y pico que vivió Matusalén. La va bajando cada vez que pecan y se rebelan contra Dios, la va bajando. La última vez que dice la Biblia, y bajó Dios la edad, los años del hombre, dice 120 años. Ok, aquí pone de 70 a 80. Pero esto es el cumplimiento. Dios, si os dais cuenta, una confirmación de esto, si pensáis un poco en los casos donde Cristo Jesús resucitó gente de los muertos en su ministerio, ¿quién eran? Eran siempre jóvenes. El hijo de la viuda de Naín, un chico joven. Lázaro era un hombre joven.
Ok, no creo que haya más. Me acuerdo de esos dos casos nada más. Pero la gente, sí, hay más, hay muchos más, claro que sí. La, la hija del centurión, la, la hija de Jairo, y hay dos o tres más. O sea que, ok, entonces eso es, tenéis confirmación ahí de esto. Vamos. Ahora, lo siguiente, para conocer entonces la voluntad de Dios, para conocer la voluntad de Dios tenemos que leerla, tenemos que estudiar la palabra, y es ahí donde no, donde fallamos muchas veces porque hacemos más caso de la opinión de la gente, de la interpretación de la gente en vez de leer la palabra. Si tú quieres conocer la última voluntad y testamento de una persona, ¿qué tienes que hacerlo? Tienes que hacer leerlo, leerlo. Si tú quieres conocer la última voluntad y testamento de Dios sobre cualquier tema, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que leerlo, tenemos que leerlo. No podemos decir yo conozco la palabra testamento, hablando legalmente, quiere decir la última voluntad de una persona. Antes de que una persona muere, deja su testamento. La palabra testamento quiere decir eso. ¿Ok? De ahí sacamos la palabra Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, aunque no es correcto. En la Biblia deberíamos decir Nuevo Pacto y Antiguo Pacto. Se entendería mejor, pero el testamento es la última voluntad de una persona. Y podemos darnos cuenta, leer la última voluntad y testamento, y fijarse bien que la Biblia enseña acerca de eso en diferentes partes del Nuevo Testamento, los escritos de Pablo en Hebreos, para que un testamento, la última voluntad de una persona o el testamento pueda ser reclamado, tenga poder para ser tuyo si eres el beneficiario. La persona tiene que morir. Un testamento no tiene poder hasta que la persona no, el testador no, muere. Entonces, como vimos el domingo pasado, todos los nombres redentivos de Dios tienen poder en nuestra vida. Jehová Shalom, Jehová Adonai, Jehová Sikenu, Jehová Rafa, Jehová nuestro pastor. Todos tienen poder en nuestra vida después de la muerte del testador. Todos los beneficios. Cristo Jesús tuvo que morir en la cruz del Calvario para que todos los beneficios de su última voluntad y testamento, usando estos términos humanos, puedan ser reclamados por nosotros. O sea que si algún creyente que tú conozcas o tú mismo piensas de que la sanidad es la voluntad de Dios para nosotros porque está incluido en su último testamento y voluntad. Entonces, decir lo contrario, decir que el tiempo de los milagros ha pasado, decir que Dios ya no hace milagros como hacía antes, es contrario de la verdad. Es ir en contra de la voluntad, es negar el último testamento y voluntad de Cristo Jesús. Es decir, que la última voluntad y el testamento del testador no es verdadero, no tiene poder, no tiene autoridad, es una mentira. O sea que la Biblia nos enseña de Cristo Jesús no es solamente el testador, sino que murió para hacer cumplir, para hacer verdad, para hacer realidad todas estas promesas, sino que también después de que resucitó, se convirtió en nuestro mediador, el mediador del Nuevo Testamento, del Nuevo Pacto, del Testamento. Él es nuestro abogado. Y diferente a los abogados terrenales, no nos va a mentir y no nos va a robar de lo que por su muerte legalmente nos pertenece. O sea que, para contestar la pregunta con la cual empecé el estudio, ¿es la voluntad de Dios sanarlos a todos? ¿Es la voluntad de Dios sanar? ¿Es la sanidad para todos? Vamos a ir a la palabra de Dios. Vamos a olvidarnos de la tradición moderna, vamos a olvidarnos de las teologías modernas y vamos a ir a la palabra de Dios, que es la revelación de su voluntad. En el capítulo 15 de Éxodo,
que es un tipo de nuestra redención. Acordarse que lo mencioné hace poco, cuando Dios le dice a Moisés en la noche de la Pascua, lo que se conoce como la Pascua, hoy en día lo celebramos como la mesa del Señor, la comunión, la mesa del Señor. Tiene varios nombres en el mundo cristiano. Dios le dijo a Moisés, quiero que cada familia coja un cordero, lo maten, derramen junten su sangre en un recipiente y con un hisopo quiero que cojan esa sangre y marquen el dintel y los postes y en cualquier casa que esté marcada con la sangre del cordero pasará el ángel de la muerte, y no morirá nadie, todo el que esté cubierto por la sangre. Y el cordero lo asaréis y lo comeréis completo, no dejando nada para el otro día, lo comeréis completo. Es un acto de la redención. Y, y justo después de enseñarnos este acto este tipo de nuestra redención a través del Cordero Pascual, cruzan el Mar Rojo. El pueblo de Israel sale del cautiverio, cruzan el Mar Rojo, que nos habla de la cruz de Cristo, nos habla de su muerte por nosotros, nos habla de cruzar la cruz al otro lado a la salvación. Dios da su primera promesa, se presenta al pueblo con su nombre redentor. Les dice, yo soy Jehová Rafa. En otras palabras, yo soy el Señor vuestro sanador. Y ahora quiero que quede claro algo. Todo lo que Dios ha dicho jamás en su palabra, podéis buscarlo en el Salmo 119. Sabéis cuál es el Salmo 119, ¿no? ¿Cuántos lo han leído últimamente antes de ir a acostarse? El Salmo 119, versículo 89. Este es un buen salmo para leer antes de irse a dormir. En el Salmo 119, 89, el salmo más largo de la Biblia. Fijarse bien lo que dice, para siempre, oh Señor, tu palabra permanece firme en los cielos. ¿Ok? Lo voy a leer en otra versión. Para siempre, oh Señor, tu palabra está firme en los cielos. Lo voy a leer en otra versión. Para siempre, oh Adonai, tu palabra está establecida en los cielos. ¿Qué entendéis por eso? Que no puede ser cambiada, que lo que Dios ha dicho está establecido, está grabado en piedra, si queréis decirlo así, está firme. Entonces, cuando Dios se presenta al pueblo de Israel, le dice, yo soy Adonai Rafa, yo soy el Señor tu sanador, no cambia, el nombre de Dios no cambia. El decir que este privilegio de sanidad, este beneficio de sanidad no es para el pueblo de Dios hoy, no es para la gente hoy, es cambiar el nombre de Dios de yo soy a yo fui. ¿Alguien me ha entendido? Cambiar el nombre a Adonai Rafa, cambiarle el nombre. Y nadie vivo en esta tierra, nadie en los cielos, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, tiene autoridad para cambiar el nombre redentivo de Dios, porque es el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque el nombre en la cultura hebrea y en muchas otras culturas, no es la única, pero los nombres son muy importantes. Por eso tardaban 8, 9 y a veces más en ponerle nombre a sus hijos, o le ponían el nombre que Dios les daba. Y os fijáis en el Antiguo Testamento que cada nombre, muchos de los nombres tenían un significado profético, un significado que marcaba la vida de esa persona. Josué quiere decir el Salvador, el que os llevará a la salvación, y muchos otros. O sea, no vamos a meternos ahora en estos detalles, pero veréis que es el importante. El nombre significa el nombre de una persona en la cultura hebrea, representa todo lo que esa persona es. Su carácter, su naturaleza, su personalidad, sus habilidades, sus gracias o sus menos gracias. ¿Sí? Para dejar, lo voy a decir de esta forma más fácil de entender, para que Dios deje de ser nuestro sanador, tiene que cambiar su nombre. Y sin embargo, la palabra de Dios, como hemos visto en el Salmo 119, en su palabra no puede cambiar, está establecida. En Hebreos, hablando de Cristo Jesús, dice Jesucristo es el mismo ayer, hoy
y para siempre. Su nombre redentor no cambia. O sea que él gustó la muerte para todo hombre. De tal manera amó Dios al mundo, no a algunos, sino al mundo, a que todo aquel que crea en él sea salvo o sea sano. Acordarse que la palabra salvación, sanidad, es la misma, es la misma. Y a través de todo el libro de Éxodo, de números, no vamos a leerlo, pero vemos este oficio, si queréis decirlo así, de Dios el sanador obrando a través del pueblo. El ejemplo que más me llama la atención a mí, lo mencioné el domingo pasado, es el de la serpiente, cuando el pueblo cuando el pueblo se quejó contra Dios. Muchas veces como creyentes tenemos que tener cuidado. Por eso la Biblia nos dice, la Biblia nos enseña, y esto es otro tema, pero nos enseña que vuestras peticiones sean conocidas ante Dios con toda acción de gracias. Tenemos que tener un corazón. Muchas veces no recibimos porque no tenemos un corazón agradecido por lo que Dios ha prometido, por lo que Dios ya te ha dado. Vamos a Dios como el pueblo de Israel quejándonos. Estamos cansados, Señor, del maná. Estamos cansados del otro. Estamos cansados de esto. Estamos cansados de comer pechuga de pollo todos los días. Estamos cansados y Señor, dame otra cosa. ¿Qué hace el Señor? Manda serpientes y esas serpientes mordían a los... estáis quejando en vez de ser agradecidos. Os he dado agua, os he dado maná del cielo, os he provisto de todo, os he provisto de sombra para que el sol no os abrase del desierto en la columna de nube, os he provisto de luz en la columna de fuego, os he provisto de protección, os he liberado de vuestros enemigos, os he peleado y aún así os quejéis. Y estas serpientes mordían a los judíos y le dice Jacob y Moisés y su hermano Aarón claman a Dios y Dios les dice, hazte una serpiente de bronce y levántala en un palo. Y todo aquel que mire esa serpiente será sano. Y eso es un tipo de los más claros que hay en el Antiguo Testamento del Calvario, el sacrificio de Cristo Jesús en el Calvario. De hecho, Cristo Jesús dice, porque cuando el Hijo del Hombre sea levantado, así como el Hijo del Hombre fue levantado, así como la serpiente fue levantada en el desierto, el Hijo del Hombre será levantado para que todo aquel que crea en él sea salvo. O sea que vemos este tipo del sacrificio de Cristo y esta voluntad de Dios para sanar. En el Salmo 103, versículo 3. Al escuchar todos estos textos y escuchar lo que estamos viendo, quiero que pongas tu fe en juego, quiero que te lo apliques. El salmista David dice, bendice alma mía, se habla a sí mismo. ¿Cuántos saben que hablarte a ti mismo no es una señal de locura? Salmista David se habla a sí mismo, se anima a sí mismo y se dice, bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios, porque Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus enfermedades. ¿Os dais cuenta cómo pone las dos cosas juntas? La enfermedad y el perdón de nuestros pecados, la misericordia de Dios. Posiblemente el domingo que viene, si Dios quiere, hablaremos de la misericordia de Dios en relación con la sanidad. El que perdona todos tus pecados y sana sana algunas de tus dolencias. Sana algunas de tus enfermedades, las más fáciles. Las que no requieren mucha fe, las que no requieren mucho esfuerzo. ¿Dice eso tu versión de la Biblia que estás leyendo? La mía, que es la Biblia de las Américas, dice, y sana todas tus enfermedades. Sana todas tus enfermedades. O sea que vemos aquí que el Calvario, la obra de Cristo Jesús en el Calvario, en la cruz, cubre todas las necesidades del hombre. Vamos a ver el Isaías. Quería verlo el domingo pasado y no nos dio tiempo. Pero para mí Isaías, como sabéis, es el profeta más, para mí personalmente, más poderoso de todos los profetas. Y el capítulo 53, el más poderoso de todos los capítulos de Isaías. Ahí vemos la obra redentora profetizada. ¿Quién ha creído nuestro mensaje? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Esa palabra brazo es una forma de hablar, de expresarse en hebreo, y lo que quiere decir es el poder. ¿A quién se le ha revelado el poder del Señor? Creció delante de él
como renuevo tierno, como raíz de tierra seca, no tiene aspecto, no tiene aspecto. Está hablando de Cristo Jesús, no tiene aspecto hermoso. Y si queréis ver el por qué, hice el capítulo anterior. No me gusta leerlo mucho porque me afecta, ¿no? Pero ahí dice, he aquí, mi siervo, el 52, versículo 14, de la manera que muchos se asombraron de él cuando lo miraban, hablando de Cristo Jesús. Así fue disfigurada su apariencia, más que la de cualquier hombre, y su aspecto más que el de los hijos de los hombres. Y más y sigue hablando. O sea que lo que está diciendo aquí, que lo disfiguraron tanto, disfiguraron tanto a Cristo Jesús que no parecía hijo de hombre, que no parecía humano. ¿Cuándo lo desfiguraron? Es lo que el Espíritu me está diciendo ahora. ¿Cuándo pasó esto? En la cruz del Calvario, cuando estaban en la cruz del Calvario, no lo desfiguraron. En la cruz del Calvario lo crucificaron, le clavaron unos clavos en sus manos y en sus pies. ¿Cuándo lo desfiguraron? Antes de crucificarse lo ataron a un poste. Cogieron un látigo romano, y si no sabéis lo que es un látigo romano, verlo en el Google, porque no nos da tiempo para entrar en detalles. Era lo más horrible que había. Y lo golpearon y lo golpearon. ¿Ok? No, no 40 veces o 39 como enseñan muchos. Porque ahí se confunde, a veces lo confundimos y decimos, Jesús lo golpearon con látigo 40 veces menos una. No, eso era el estilo, eso era la ley judía, el estilo judío, el latigazos judíos. Sin embargo, aquí la Biblia nos dice bien claro que no fue golpeado según la costumbre judía, sino según la costumbre romana. Los romanos no tenían piedad. No confundirse. Y lo golpearon y lo golpearon y lo golpearon con un látigo hecho de tiras de cuero con trozos de hueso y trozos de hierro y clavos de metal atados en las puntas. Y por sus llagas fuimos nosotros sanados. Lo golpearon de tal forma que su aspecto no parecía humano. Volvemos al versículo 53. Fue despreciado, ni apariencia, dicen, no, su aspecto no era hermoso ni majestuoso, y su apariencia no tenía apariencia para que le deseásemos. Fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción, y como uno de quien los hombres tienen que esconder su rostro, porque era horrible. No se podía mirar. Fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. ¿Qué quiere decir esta última parte? Otro concepto que a veces no entendemos. Nosotros, el hombre, los judíos, el ser humano, los fariseos, dijeron, mira cómo lo está castigando Dios. Si es verdad que es hijo de Dios, como él decía ser, que ese Dios en quien ha creído baje y lo salve. ¿Dice eso la Biblia? No. Nosotros lo tuvimos, en otras palabras, nosotros dijimos, es Dios el que lo está castigando. Sin embargo, ¿cuál es la verdad? Mas él herido fue por nuestras iniquidades. El pecado que nosotros cometimos, la muerte que nosotros nos merecíamos. Él lo hizo por voluntad propia, por amor por nosotros. No fue Dios el que lo estaba castigando. Era Él que tomó la iniciativa. Dios en Cristo, muriendo en la cruz del Calvario por el pecado de la humanidad. Y quiero que quede claro eso. Porque si no queda claro, siempre, toda la vida, vamos a tener problemas con entender la obra redentora de Dios, si eso no es para mí, si eso no es para hoy, si eso no es para todos. Ahora, Cristo Jesús sanó individuos individualmente. Y quiero que vean esta diferencia. Cristo Jesús sanó a individuos, sanó al leproso que hemos leído antes. Sanó al ciego, untándole barro en los ojos.
Esa bendición era para el leproso, esa bendición era para el ciego, esa bendición era para esos individuos, ¿me entendéis o no? Pero lo que él hizo en la cruz del Calvario fue para todos, no para un individuo, fue para todos. Y podemos ver a través de todo el Antiguo Testamento que en todo lugar donde se ofrece perdón de pecados, se ofrece sanidad, porque van juntas. Y para todos aquellos que niegan y que enseñan a la gente que no es la voluntad del Señor sanarlos a todos hoy, o incluso lo que es peor, que el poder de Dios para sanar ha terminado con el último apóstol, que respondan a la pregunta, sí, ¿por qué? ¿Por qué Dios retrae hoy en día, nos roba de la misericordia que demostró en el antiguo pacto? ¿Por qué hoy en día que vivimos en el pacto mejor no manifiesta la misma misericordia que antes? Cuando la palabra de Dios dice bien claro que Él ha reservado cosas mejores. Y en Hebreos nos dice que las promesas de Dios son mejores que las del antiguo. ¿No crees que la misericordia de Dios es la misma? ¿No crees que el poder de Dios es el mismo? Vamos a ver los evangelios, porque yo creo que le hacemos más caso a los evangelios. Nos tocan más a nosotros hoy en día. Los evangelios dice la palabra de Dios bien claro. Que Cristo Jesús fue, el tiempo que estuvo aquí en la tierra, fue la expresión perfecta de la voluntad del Padre. La vida de Cristo Jesús fue una revelación y una manifestación de del inmutable amor y la inmutable voluntad de Dios el Padre. Él literalmente actuó. Todo lo que él hizo fue actuar la voluntad de Dios, actuar demostrando y manifestando. Hay pasajes de confesiones del mismo Cristo Jesús que dice, yo no he venido del cielo para hacer mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió. El Padre que mora en mí, Él hace estas obras que estáis viendo. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Yo no hablo nada que no haya oído hablar a mi Padre. Yo no hago nada que no haya visto hacer a mi Padre. Cuando los fariseos le dijeron, ¿por qué sanas el día de reposo? ¿Qué les contestó Jesús? Mi Padre obra y sana hasta hoy. ¿Por qué no voy a hacerlo yo? Si mi Padre no ha dejado de trabajar, ¿por qué tengo que hacerlo yo? De obrar, ¿por qué tengo que hacerlo yo? ¿Me entendéis lo que estoy diciendo? Cada vez que se acercaba, cada vez que se acercaba él o se le acercaba un enfermo para ser sanado y él ponía su mano encima, estaba actuando la voluntad del Padre, estaba el Padre. Es como si el Padre estuviese actuando y obrando y orando y ministrando. Cada vez que sanaba a las multitudes, podemos ver, si queréis verlo, a Dios revelando la voluntad de su Padre. Estaba haciendo y revelando la voluntad de Dios para nuestros cuerpos. El mensaje completo que se encuentra en los evangelios es uno de sanidad completa para nuestro alma, que es la salvación, nuestro cuerpo y nuestro ser entero. Hay muchos hoy en día que dicen, yo creo que Dios sana, yo creo en la sanidad, pero no creo que sea para todos. Si crees que no es para todos, ¿cómo? Contéstame, ¿cómo entonces puedes orar la oración de fe? ¿Cómo sabes si alguien te viene a ti y te pregunta, hermano, ora por mí, que estoy enfermo, me duele tal y tal? ¿Cómo puedes orar la oración de fe si no sabes si Dios quiere sanarlo o no? Si es uno de los que no está no es su voluntad sanarlo hoy. O sea que si no conoces la voluntad de Dios y sabes que es la voluntad de Dios sanarlos a todos, ningún hombre puede estar seguro
Ningún hombre puede comprobar y estar seguro de las promesas de Dios en la Biblia, que si Dios quiere sanarte o no. ¿No habéis entendido? Es mejor cerrar la Biblia entonces, porque ¿de qué nos sirve? Cerrar la Biblia y como hace muchos depender solamente de la que Dios te diga algo, que Dios te revele, que Dios te... el Espíritu Santo no me siento guiado por el Espíritu Santo a hablarte de Cristo. No me siento guiado por el Espíritu Santo a orar por ti. No me siento guiado por el Espíritu Santo a ministrarte sanidad. Suena muy bonito el decir me siento guiado. Pero ¿cuántos saben que somos guiados por la palabra? Que dice, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a los que el Espíritu Santo te guíe o a todos. Y poner las manos sobre los enfermos cuando sientan la dirección del Espíritu o por todos. Necesitamos conocer la palabra de Dios. En Efesios, en Santiago, como en Santiago la palabra de Dios dice, le habla a los creyentes, si hay alguno entre vosotros que está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia, y los ancianos de la iglesia los ungirán con aceite, y la oración de fe sanará al enfermo, y si hubiese cometido pecado le serán perdonados. Ahora mi pregunta es, ¿cómo podemos practicar esa oración si no conocemos cuál es la voluntad de Dios? En el Salmo 107, la palabra de Dios dice, y este salmo es precioso, y Dios envió su palabra y los sanó. ¿Está escuchando a alguien esta noche? No estoy enfadado, hablo así porque es importante que entendamos esto y salgamos de las ataduras y libremos a los demás. Salmo 107, 20, Él envió su palabra y los sanó y los libró de la muerte. Den gracias al Señor por su misericordia y por sus maravillas que son para los hijos de los hombres. Proverbios 4, 22. Porque son vida. Vamos a hablar el anterior para que sepamos de qué está hablando. Hijo mío, Salmo 107 dice, Dios envió su palabra y sanó sus enfermedades. Proverbios 4:22. Proverbios 4:20. Hijo mío, presta atención a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. Que no se aparten de tus ojos. Guardarás en medio de tu corazón. ¿Por qué? ¿Qué dice la Biblia acerca del tesoro del corazón? Porque de la abundancia de lo que hay en el corazón habla la boca. De lo que tú siembres en tu corazón vas a cosechar. Que no se aparten mis palabras de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida para los que las hallan y salud para todo su cuerpo. Y el versículo 23, que es el que acabo de citar, y lo cita también el Papa en el Nuevo Testamento, con toda diligencia. ¿Qué es diligencia? Con todo cuidado, con todo esfuerzo, con toda diligencia, guarda tu corazón, porque de él fluyen los manantiales de la vida. Acordarse de este versículo. De tu corazón fluyen los manantiales de la vida. Porque dentro de poco, si Dios quiere, vamos a hablar de ministrar sanidad a otros, a los demás. ¿Os acordáis del hombre? Jesús entró en el estanque de Betesda. El tanque de Betesda había un agua, había una, no sé lo que era, una fuente, una piscina, un depósito de agua, y había un montón de enfermos, esperando que el agua fuese agitada. Y cuando el agua era movida, agitada, entonces el primero que entraba en el agua era sanado. Ahora, según este versículo, ¿dónde? Según este y muchos más, ¿dónde está esa agua ahora?
En tu corazón fluirán manantiales. En tu corazón están los manantiales de la vida. El que cree en mí, de su interior fluirán ríos. Ahí va. Ahora compara eso con el estanque de Bethesda. Lo dejo ahí, si no os voy a enseñar todo lo que me voy a quedar sin estudio para este mes. Bueno, ya ha terminado el mes. ¿Alguien me está escuchando esta noche? Si Dios hiciera acepción de personas, la Biblia dice que Dios no hace acepción de personas. Si Dios hiciera acepción de personas, si solamente sanara a aquellos, algunos, vamos a ver lo que dice el Nuevo Testamento. Lucas 4:40. Vamos a ver si es verdad esa teoría que Dios hace acepción de personas. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades se los llevaban a Cristo Jesús. Y poniendo él las manos, no dice eso. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades se los llevaban a Jesús. Y Jesús les decía a la multitud: ¿para qué me traéis a ese y al otro y a ese de allá y a este, si no es mi voluntad sanarlos? ¿Por qué no traéis solamente a aquellos que quiero sanar? Dice eso. Y traían y se los llevaban a Jesús, enfermos de diversas enfermedades, y poniendo él las manos sobre cada uno de ellos. En otra versión, otra versión, dice: y oraba, y poniendo las manos sobre cada uno de ellos, uno por uno, los sanaba. Y de muchos salían demonios gritando y diciendo: tú eres el Hijo de Dios. ¿Cómo sabían los familiares y los amigos de estos enfermos si podían llevarlos a Cristo o no? Si Cristo los iba a sanar o no. ¿Cómo sabían a quién podían llevar y a quién no? ¿Está escuchando alguien? La palabra de Dios dice: se lo llevaban a Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué se lo llevaban a Cristo? Vamos a ver Mateo 8. Mateo 8 repite esta misma historia, Mateo 8:17. Pero añade el por qué. Mateo 8:17. Y al atardecer le trajeron muchos. Es la misma historia, mismo caso. Y al atardecer le trajeron muchos endemoniados y expulsó a los espíritus con su palabra y sanó a algunos de los que estaban enfermos. Y sanó a todos los que estaban enfermos. ¿Para qué? Tenía que haber una razón. ¿Para qué? Versículo 17. Para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta Isaías. Lo hemos leído antes, Isaías 53. Cuando profetizó y dijo: Él mismo tomó nuestras debilidades, nuestras enfermedades y nuestros dolores, y Él llevó nuestras enfermedades. ¿Para qué? Para que se cumpliese lo que dijo el profeta Isaías. En otras palabras, para que se cumpliese la profecía de Isaías, Cristo Jesús tenía que sanarlos todos. Para que se cumpla la profecía de Isaías en nuestro tiempo, Dios tiene que sanarnos a todos. Vamos a ver más ejemplos. Mateo 4:23. Apuntar esto y leerlo y meditarlo para que tu fe crezca. Y Jesús iba por toda Galilea enseñando en sus sinagogas, proclamando el evangelio del reino. ¿Os acordáis del evangelio del reino? Y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se extendió su fama por toda Siria, y traían a él todos los que estaban enfermos, afectados con diversas enfermedades y dolores, endemoniados, epilépticos y paralíticos, y él los sanaba.
Y le siguieron grandes multitudes de Galilea, Decápolis, Jerusalén y Judea, y del otro lado del Jordán. Mateo 9, versículo 35. Y Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Y viendo a las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Ahí mismo en Mateo capítulo 10, versículo 1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, Jesús les dio poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. ¿Por qué llamó a estos 12? ¿Por qué llamó después a los 72? ¿Por qué después nos dice pedirle, mirad los campos que están blancos para la siega, pedirle al dueño, que es Dios, que mande obreros a la mies, porque la mies es mucha, los obreros pocos? ¿Por qué mandó a 12? ¿Por qué escogió a 12? ¿Por qué escogió después a 72? ¿Por qué después nos dice que pidamos a Dios obreros? ¿Por qué? Porque las multitudes que necesitaban sanidad eran tan grandes que necesitaba enviar obreros a la mies. ¿Os dais cuenta en el contexto? Y les dio poder para expulsar demonios y sanar enfermos. Más adelante manda a otros 70, según la versión que tengas. Una versión dice 70, otra 72. Mateo 12, 15. Mas Jesús, sabiendo, se retiró de allí, y muchos le siguieron, y los sanó a todos. Mateo 14, 14. Y Jesús salió de ahí, y vio una gran multitud, y fue movido por compasión, y los sanó a todos. Mateo 14, 34. Y cruzaron al otro lado del mar y llegaron a la tierra de Genesaret. Y cuando la gente de ese pueblo supieron que Cristo Jesús había venido, vamos a leerlo porque a veces no creemos lo que dice. Mateo 14, 34. Terminada la travesía, bajaron a la tierra de Genesaret, y cuando los hombres de aquel lugar reconocieron a Jesús, enviaron a decirlo por toda aquella comarca. Enviaron mensajeros por todo lugar de alrededor, le trajeron todos. ¿Cómo sabían quién iba a sanar Jesús y quién no? ¿Cómo sabían a cuántos llevar y a cuántos no? ¿Cómo sabían cuántos no se merecían la sanidad porque eran pecadores? Uy, ahí le pisaba el callo a alguien. Le trajeron todos los que tenían enfermedades. Y Jesús, le decían a Jesús, Señor, deja que toquen, aunque sea el borde de tu manto. Y todos los que tocaban el borde de su manto eran sanados. Versículo 36. Lucas 6, 17. Descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano. Había una gran multitud de sus discípulos y una gran muchedumbre del pueblo, que habían venido de toda Judea, de Jerusalén y de toda la región costera de Tiro y de Sidón, que habían ido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Y los que eran atormentados por espíritus inmundos eran sanados. Y toda la multitud procuraba tocarle, porque de él salía un poder que a todos sanaba. O sea que vemos que Cristo Jesús está demostrando la voluntad del Padre, haciendo la voluntad de Dios. Podemos seguir leyendo Lucas, Mateo, Marcos. Marcos está lleno de ejemplos. En Marcos 9. Vamos a leer este porque este es importante.
Aquí quiero ver que veáis algo. Marcos 9:14. Cuando volvieron a los discípulos, Jesús estaba con dos de sus discípulos en el monte, lo que se llama el monte de la transfiguración. Cuando bajaron del monte, volvieron a sus discípulos, vieron una gran multitud que les rodeaba y a unos escribas que discutían con ellos. Enseguida, cuando toda la multitud vio a Jesús, quedó sorprendida y corriendo hacia él les saludaban y les preguntó, ¿qué discutís con ellos? Y uno de la multitud le respondió, Maestro, le traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo, y siempre que se apodera de él lo derriba y echa espumarajos, cruje los dientes y se va consumiendo. Y dije a tus discípulos que lo expulsaran, pero no pudieron sanarlo. Y respondiendo Jesús les dijo, no pudieron sanarlo, porque no es la voluntad de Dios sanar a tu hijo, no es de los privilegiados, no es de los escogidos. Dice eso tu Biblia. Dice la Biblia, Jesús respondiendo les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os tendré que soportar? Tráemelo. Y se lo trajeron. Y cuando se lo trajeron, la Biblia dice que Cristo Jesús echó fuera al demonio y sanó a este joven. ¿Era la voluntad de Dios sanarlo? Sí. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros si solamente nos fijamos en la primera parte? Te das cuenta, lo usamos como, mira, no pudieron sanarlo, no era la voluntad de Dios sanarlo. Sin embargo, aquí vemos que el problema no fue el que no fuese la voluntad de Dios sanarlo. ¿Cuál fue el problema? Que el fracaso en sanarlo, el no poder sanarlo, no es que fuera la voluntad de Dios o no, sino que era la incredulidad. La incredulidad. Y Pedro, aprendiendo de todos estos ejemplos, en Hechos capítulo 10, versículo 38, dice, como Dios ungió a Cristo Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, que fue por todas partes haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por Satanás. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Ahora muchos dirán, sí, pero eso fue en los tiempos de Cristo Jesús. Eso fue para establecer su ministerio. Eso fue para para demostrar que era enviado por Dios, para demostrar que él fue enviado por Dios. No necesitaba sanar a multitudes, con haber hecho 2 o 3 milagros así grandes, sorprendentes, como cambiar el agua en vino. La idea dice que Dios cambió el agua en vino y los discípulos vieron su gloria. Para demostrar que él era el Hijo de Dios enviado por Dios, con 2 o 3 milagros grandes que hubiese hecho, hubiese bastado. No hacía falta que sanase a todos los enfermos. Sin embargo, aquí en Hechos 1:1, el Lucas escribe, dice, el primer relato que escribí, Teófilo, que es el relato de Lucas, trato de todo, y fijarse en las palabras, trato de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. O sea que vemos en los evangelios el comienzo del ministerio de Cristo. ¿Ha terminado Cristo Jesús? No, porque después nos dice, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy no puedo enviar al Espíritu Santo. Pero cuando venga el Espíritu Santo de poder, recibiréis el poder y pondréis las manos sobre los enfermos y sanarán. En Juan 14:12 os enviaré el Espíritu Santo y obras mayores que las que yo he hecho haréis, porque voy al Padre. ¿Dijo obras menores? ¿Dijo menos obras? Dijo obras mayores, porque voy al Padre. Esto está en Juan 14:12, si alguien está tomando apuntes. En verdad, esa palabra en verdad, en griego es la palabra amén. Amén, amén. En otras palabras, así como lo estoy diciendo será. Os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él hará también y aún mayores que estas, porque yo voy al Padre y todo lo que pidéis en mi nombre lo hará, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Aún mayores. O sea que vemos que Cristo Jesús empezó y después le dio la autoridad a su iglesia para que continuemos. Hay muchas promesas. Lo que me gusta, lo que
Me gusta lo que creo que es en Marcos 16, lo que dice, cómo termina Marcos 16. Y vamos terminando con esto, Marcos 16:15. Y por todo el mundo predicar el evangelio del reino a toda criatura. Y el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Y estos señales acompañarán a los que han creído. Punto suspensivo. Y estas señales que acompañarán a los que han creído. Punto. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos, y aunque beban algo mortífero no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y se recuperarán. Se pondrán bien, dice una versión, otra dice se recuperarán, otra dice recobrarán lo que han perdido, la salud. Fijarse bien cómo termina Marcos, versículo 20. Y ellos salieron y predicaron por todas partes. ¿Y qué hacía Dios? ¿Qué hacía Jesús? Colaborando el Señor con ellos, confirmando la palabra por medio de las señales que la seguían. Que la seguían. No dice que le seguían, la seguían. ¿A qué seguían las señales? A la palabra. En otras palabras, el Evangelio, las obras que Cristo Jesús comenzó a hacer, nosotros las continuamos. Hay muchos que dicen que esto solamente, las sanidades y los milagros eran para Cristo Jesús y eran para los apóstoles, para que se estableciera la iglesia y el Evangelio. Sin embargo, en Hechos de los Apóstoles vemos que no solamente fueron los apóstoles los que sanaban enfermos, sino también gente como Esteban y Felipe, que no eran apóstoles, eran simples diáconos. Felipe y Esteban, que no eran diáconos. Si nos vamos al final del libro de los Hechos, al último, acordarse que el libro de los Hechos es el único libro en la Biblia que no tiene terminación. En otras palabras, se sigue viviendo y se sigue escribiendo. Y Pablo se quedó por 2 años enteros en la habitación que alquilaba y recibía a todos los que iban a verlo, predicando el reino de Dios. ¿Qué está incluido en la predicación del reino de Dios? La sanidad. Y enseñando todo lo que concerniente al Señor Jesucristo con toda libertad, sin estorbo. Y acordarse que no termina. El libro de los Hechos no tiene terminación. No dice amén. No dice aquí se terminó la enseñanza. Es porque sigue y sigue escribiéndose hasta el día de hoy. La teología moderna de hoy lo que ha hecho es robarle al Espíritu Santo su parte en el ministerio de Cristo, su poder para glorificar a Cristo. Si el Espíritu Santo, si Cristo Jesús, lo voy a decir de esta manera, si Cristo Jesús necesitó recibir la llenura del Espíritu Santo ahí en el río Jordán cuando fue bautizado y no empezó su ministerio hasta que no recibió al Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo llevó, lo condujo al desierto, fue probado por Dios, y si leéis con cuidado, dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu Santo y empezó a ministrar la palabra, a predicar el reino de los cielos y a sanar a los enfermos. Si Jesús necesitó el poder del Espíritu Santo para sanar a los enfermos, si todas las obras que hizo Cristo Jesús las hizo en el poder del Espíritu Santo, mientras Cristo Jesús estaba aquí, ministrando, mientras era, voy a decirlo de esta forma para que me entendáis, mientras que era el turno de Cristo Jesús aquí en la tierra, necesitó y dependió del Espíritu Santo. ¿Por qué creemos que ahora que es el turno del Espíritu Santo, o como dice la teología, es la dispensación del Espíritu Santo, de repente el Espíritu Santo deja de actuar, deja de sanar y deja de glorificar a Cristo? ¿Alguien me ha entendido? No es así, no puede ser. Bien, vamos a dejar ahí. Quiero que todos los que me están escuchando, ahora directamente y por YouTube después, voy a hacer una oración. Si estás enfermo, estás escuchando este estudio, estás enfermo, quiero que pongas tu mano en el lugar donde tiene la enfermedad. Espero que este estudio haya edificado tu fe. Voy a orar por ti, voy a soltar la palabra de Dios. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias, porque Cristo Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos y no ha cambiado.
El poder de Dios es el mismo, el deseo de Dios es el mismo. Creemos que es tu voluntad sanar a todos, porque es parte de la obra redentora. Declaro sanidad sobre todo aquel que esté dispuesto a recibir esta noche, que esté dispuesto a recibir. Declaro toda enfermedad que se vaya fuera en el nombre de Jesús. Echo fuera todo dolor, echo fuera toda dolencia, echo fuera todo cáncer. Maldigo todo cáncer en el nombre de Cristo y declaro sanidad. Cristo Jesús te sana. Recíbelo y sé sano en el nombre de Jesús. Y si quieres compartir, si has recibido y quieres compartir tu testimonio, no dudes en escribir en la sección de comentarios, para que todos podamos glorificar a Dios y gozarnos contigo. Que Dios os bendiga. Un nombre, una historia, prédicas, Iglesia Adulam.